Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Este pasaje es el de Lucas capítulo 5 y está aún en el capítulo 4, la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces tendríamos que leer Lucas 4 y Lucas 5. Pero por ahora solamente vamos a leer lo de la pesca milagrosa, porque nos vamos a enfocar en los milagros de Jesús. Decíamos que nosotros creemos en los milagros y que efectivamente la Biblia está llena de milagros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos muchos de los milagros de Jesús, obviamente narrados en los Evangelios. Leamos entonces en Lucas capítulo 5, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Habíamos leído en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, que obviamente no todas las cosas que Jesús había hecho están escritas en la Biblia. No todas las cosas que Jesús enseñó están escritas en la Biblia. El evangelista Juan dice al final que si así fuera, no habría suficientes libros en el mundo para contenerlo. O sea que esta es una de las muchas cosas que Jesús hizo. Es apenas unas mencionadas en los evangelios, unas cuantas, que nos muestran acerca del poder que Dios a través de Jesús ejerció. El libro de los Hechos, cuando Pedro predica en Pentecostés, dice que ese poder era el poder del Espíritu Santo que operaba en Jesús para que hiciera señales y prodigios. Así que no es solamente en la vida de Jesús que pueden suceder estas cosas. Por eso también hablamos en las epístolas, en las cartas, cuántas cosas no sucedieron con Pedro, con Juan, luego con Pablo y con todos aquellos que finalmente creyeron. Así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios seguía operando a través de señales y prodigios. Cuando hablábamos de las señales de estos tiempos y el engaño que va a venir, parte de ese engaño, recuerden, siempre será por mentiras, pero también con señales y prodigios. Hay que mirar esas señales, esos prodigios, esos milagros que llamamos nosotros, cuál es su procedencia. Y la mejor manera de entender cuál es la procedencia es siempre evaluándolo cuál es el fin o propósito último. Siempre cuando uno determina cuál es el propósito de algo, uno puede entender entonces de dónde viene. La Biblia aclara muy bien en Juan 10:10 diciendo: el ladrón solamente viene para robar, matar, destruir. Mas Jesús afirma: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en ese sentido, lo que nosotros tratamos de ver y detallar es que el fin último es el que nos muestra cuál es el sentido y propósito de las cosas. En estos pasajes encontramos básicamente tres cosas que vamos a resaltar. La primera de ellas es que siempre vemos a Jesús interviniendo en el día a día de las personas. No necesitamos situaciones especiales o, como uno muchas veces llama, calamidades o dificultades o problemas o crisis para que Jesús actúe. Toda persona, todos y cada uno de nosotros hemos tenido diferentes circunstancias en la vida y en todas y cada una de ellas siempre requerimos la presencia de Jesús.
Una, para agradecer, porque yo creo que la mayoría de veces nos ha sucedido todo aquello que esperábamos, que queríamos, por aquello que nos esforzamos, aquellas cosas por las que luchamos, porque la misericordia de Dios ha sido así, la misericordia de Dios nos ha acompañado. No solamente es nuestra capacidad, aquí dentro de esta historia, que es un segundo elemento a resaltar, está Pedro. Pedro es un personaje como cualquiera de nosotros, y creo que, pues obviamente no tengo esa experiencia de ser una persona mayor, adulta, que después de muchos años, después de mucho trabajar, encontró a Jesús. Yo, a Dios gracias, encontré a Cristo muy temprano en mi vida, cuando aún era estudiante, así que gran parte de esa experiencia laboral la he vivido en el ministerio, así que para mí el día a día del trabajo secular, del trabajo en el mundo, gracias, desde ahora será llamado Simón, dijo Jesús. Uno no sabe qué puede suceder de aquí para allá. En ese sentido, yo no tengo mucha experiencia por fuera, y todo lo que yo conozco laboralmente ha sido siempre en el ministerio, y pues no puedo quejarme porque tengo el mejor jefe del mundo, siempre ha sido fiel, en toda situación y circunstancia siempre ha estado presente. No es que no hayamos tenido dificultades, las hemos tenido, pero siempre hemos visto cómo Dios las utiliza para hacer que el ministerio aún se multiplique, crezca, se proyecte. Pero la gran mayoría de ustedes son personas que han conocido a Cristo en diferentes estadios o momentos de su vida, algunos mayores, otros un poco menores, pero de alguna forma a veces nosotros creemos que necesitamos estar en una crisis financiera, o en una crisis de salud, o en una crisis de relación matrimonial, o problemas con los hijos, o problemas con otras personas, para uno tener que llamar, invocar o hacer presente a Cristo Jesús en su vida. Encontramos que Jesús se hace presente en el día a día, y muchas veces ese momento es el momento donde nosotros, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, hemos agotado todo lo que teníamos. En este caso particular de la pesca, por eso escogí este milagro, hay dos situaciones que normalmente se presentan en la vida de las personas. La primera es los quebrantos de salud, y que todos y cada uno de nosotros ha vivido esa experiencia. En este tiempo en particular, hemos visto que la intercesión por sanidad física se ha incrementado de forma, digámoslo, anormal. Normalmente tenemos mucha gente para orar por enfermedad, pero en este último tiempo ha habido mucha enfermedad, y de muchos tipos, enfermedades obviamente por vejez, enfermedades que vienen con la vejez, enfermedades en los niños. Hemos tenido unos grandes desafíos de fe con respecto a enfermedades en los procesos de gestación, en los primeros años. Hemos tenido enfermedades de jóvenes. Estoy orando por un hijo más bien el nieto del vecino de enfrente. Hace unos 15 días me vinieron a buscar nuestros vecinos de enfrente, y ellos nunca han venido a la iglesia, pero ellos saben quiénes somos, ellos saben qué hacemos, y me contaron la historia de su hijo, que tiene a su vez un único hijo de 12 años, se llama Pedro, y Pedro tiene una enfermedad que en este momento es una enfermedad degenerativa, y que el diagnóstico médico es que no tiene cura. Así que de alguna forma aún, pues obviamente tienen recursos y tienen influencia. Ha sido este señor un consejero de Estado, así que tiene muchas relaciones, y le han dado el mejor tratamiento posible para esa situación particular de su nieto. Pero el diagnóstico médico es, esa es una enfermedad que no tiene cura, y que si el proceso normalmente se lleva a cabo, ese nieto va a morir en poco tiempo. Y sin ellos ser de pronto partícipes de nosotros en nuestra forma de creer, me pidieron que oráramos por él, que oráramos por su hijo, que oráramos por su nieto, y que aún oráramos por ellos. Y en eso nosotros estamos comprometidos. No necesariamente es esa la situación que Dios ha permitido, o a través de la cual Dios quiera tocar el corazón de ellos, pero puede usarla Dios para eso. Si así no fuera, aún solamente por el hecho de dar testimonio de lo que Dios puede hacer, estoy orando por un milagro en sus vidas, para que ese milagro los lleve a ellos a creer en Cristo Jesús, no tanto a que vengan a la iglesia, a mí no me interesa,
pueden ser los que más fácil podrían venir, viven enfrente. Llevamos casi 20 años aquí y han venido a hacernos alguna visita, pero nunca más de eso. Y yo sí quisiera pedirle a Dios que hiciera la sanidad en Pedro, su nieto, hijo de su hijo, para que ellos pudiesen creer en Jesús. Al final, cuando terminamos ese día de hablar y de orar, me dijeron, ¿y sabe qué? Venga de vez en cuando para charlar. Usted sabe que tenemos diferencias, pero queremos escuchar. 20 años han pasado. Estas circunstancias las tiene todas las personas en la vida. Y muchas veces uno, como Pedro, ¿no?, intenta en sus propias fuerzas, busca cómo solventar, busca cómo solucionar, pero cada día que pasa es un día que se da cuenta que nada de lo que haga es suficiente. Así como en la salud de su suegra, así en su economía, en su trabajo, en su proyección futura de familia, está llegando a los límites. Y en esos momentos es que aparece Jesús, porque no lo vemos a Él yendo a buscar a Dios, sino vemos más bien que Dios viene a buscarlo a Él, como siempre ha sido. Uno a veces piensa que uno fue muy buena persona, que en algún momento pensó en Dios y Dios hizo presente. Antes de que nosotros pensáramos en Dios, Dios pensaba en nosotros. Antes de que nosotros tuviésemos aún un deseo de encontrarnos con Él, Él deseaba encontrarse con nosotros. Y eso es finalmente lo que sucede. Pero a veces nosotros no alcanzamos a medir la dimensión de lo que significa un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús produce unos cambios radicales. Y no necesariamente porque Pedro sea malo. Yo, viéndolo y conociendo la historia de Pedro en la Biblia, uno entiende que Pedro era un hombre arriesgado, era un hombre valiente, era un hombre echado para adelante. Por el temperamento que él manejaba, no era una persona que se dejaba apabullar por circunstancias. Normalmente siempre salía a buscar respuestas, pero también llega el momento en que encuentra un límite. Y también llega el momento en que es sensato para reconocerlo, para admitirlo y para permitir un cambio en su vida. Muchas veces el mayor problema para nosotros, el mayor problema no es conocer de Jesús, sino llegar uno a entregar su vida a Él como debe ser. A veces nosotros lo llamamos para que sea un ayudante, para que nos colabore, para que participe. Y cuando hablamos de los milagros, muchas veces esto es lo que sucede. La gente busca a Jesús para que venga a sus vidas, para que sane a la suegra, para que restaure la situación laboral, para que les permita tener estabilidad económica, para que les permita tener un mañana. Pero una vez se logra alcanzar esa que creemos que es nuestra más grande necesidad, inmediatamente lo dejamos a un lado. Y si usted mira en este pasaje que leímos, hay varios versículos que hay que resaltar. Uno de ellos finalmente es cuando Pedro le dice, yo no soy digno, pues lo que has hecho conmigo yo no sé cómo recompensarlo ni pagarlo. Lo único que yo sé hacer es pescar. Y Jesús le dice, hasta el día de hoy, porque de hoy en adelante tu vida será una vida completamente diferente. Desde hoy serás un pescador, pero a otro nivel. Serás un pescador de otras esferas mucho mayores a las que hasta ese momento has conocido. Y la vida de Pedro radicalmente fue transformada y cambiada, al punto que al finalizar el pasaje de Lucas que leímos en el capítulo 5, la parte que leímos dice, y dejaron sus redes y le siguieron. Y es parte de lo que vemos en la película, y de pronto, pues como la Biblia no puede escribir todo lo que sucedió, de pronto la película nos deja ver un poquito de esa decisión de, y tengo que dejar a mi familia, y tengo que seguir a Jesús, y tengo que dejar mi trabajo, y tengo que seguir a Jesús, y tengo que dejar mis propias expectativas, y tengo que seguir a Jesús. Y eso fue lo que hicieron. Obviamente eso no tiene que ver con una falta de responsabilidad de aquellas cosas que ha asumido. Porque ustedes saben que Jesús pasó mucho tiempo en Galilea. La mayor parte de su ministerio público fue en Galilea. Y una de las ciudades que más visitó Jesús fue Cafarnaúm, que era la ciudad donde vivía Pedro. Así que de alguna manera siempre Pedro estuvo en relación con su familia, pero la prioridad de su vida ya no fue el trabajo. La prioridad de su vida ya no solamente fue tener una empresa, la prioridad de su vida ya no solamente fue tener ese tipo de oficio que había tenido durante muchos años. Ahora la prioridad de su vida era poder hacer aquello que Dios le llamaba a hacer. Y de alguna manera esta es la lección y esta es la historia más importante. Dios no le está pidiendo a usted de pronto que haga como Pedro, que deje todo lo que está haciendo, su trabajo,
que deje su familia, que deje sus proyectos y que le siga. Si así fuera, si Dios colocara un sentir de llamado en su corazón para dejarlo todo y seguirle, no duden en hacerlo. Porque si Él es el que llama, Él sostendrá, Él solucionará, Él proveerá, Él siempre dará respuestas. Pero si Él no le da ese llamado a un servicio con una dedicación exclusiva, sí por lo menos hace un llamado a una vida de servicio. Y también este año hemos enfatizado mucho en eso, en que nuestra vida debe ser una vida que se caracterice por el servicio, más que por el trabajo. Yo sé que somos responsables y tenemos que trabajar, y los que tenemos hijos, la única manera que tenemos, humanamente hablando, de poder proveer para ellos un futuro es a través del trabajo. Y que muchas veces la demanda que nuestros hijos en su preparación, educación, formación necesitan, es una demanda que requiere inversión de tiempo, mucho tiempo en el trabajo. Pero la verdad es que no debería ser así. Que la prioridad de uno no debería ser el trabajo. Que la prioridad de uno no deberían ser los intereses que consideramos propios, personales o familiares. Que la verdad en la Biblia está planteada que primeramente deberíamos buscar el reino de Dios y toda su justicia, y que Él se encargaría de añadirnos todo lo demás. A veces esto es difícil, llegar a vivirlo, oírlo y hasta entenderlo razonalmente no es tan complicado. El problema es llegar a vivirlo. El problema es llegar a tener una total dependencia de Dios, que no importa si los estándares económicos, sociales o políticos cambian, nuestra confianza en el Señor permanece segura. Una de las cosas que la Biblia resalta y que nos pide que nosotros cada día desarrollemos es nuestra plena confianza y dependencia en Dios. No necesariamente, y usted sabe que siempre hemos enfocado la atención es en Dios y su palabra, Dios y el plan de Dios a través de Jesús para redimirnos. Más que simplemente una práctica religiosa, más que asumir un comportamiento religioso, es una relación personal que le lleva a uno a hacer todo lo que tiene que hacer en esta vida, pero total y confiado, total dependencia y confianza plena en Dios y lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Así que cuando hablamos de milagros, nosotros entendemos que el fin último de los milagros, obviamente es para saber que Dios puede hacer cualquier cosa. Para Dios no hay nada que sea imposible. Pero que los milagros no deben ser lo que nosotros andemos buscando en esta vida. Los milagros son algo que, si es necesario, seguramente lo va a hacer. Y así como sucederá con la pesca o con la suegra o con cuantas cosas en la vida hemos visto, si Dios tiene que hacerlo, lo va a hacer. Él va a obrar de formas que ninguno de nosotros nos imaginábamos cómo lo iba a solucionar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es aprender a oírle y a creerle. Todo el milagro en el caso específico de Pedro con respecto a su trabajo, a la pesca, se dio porque obedeció lo que Jesús le dijo. Le dijo que se subiera nuevamente a su barca y que luego lanzara las redes en la parte profunda y allí hallaría, y así fue. Ese milagro se hubiera quedado en vilo si Pedro no hubiese obedecido. Una de las cosas que uno necesita es obedecer a Dios. Los milagros no deben ser previos a la obediencia. Más bien la obediencia a Dios trae como consecuencia milagros, señales, prodigios. Y nosotros no tenemos una ni dos, sino tenemos cientos y miles de promesas en la Biblia a las que debíamos hacer caso, en las que debíamos confiar, a las que debíamos apegarnos y declarar que así como lo dice, así Dios lo hará. Y seguramente vamos a ver muchos más milagros de los que hasta ahora hemos visto. Así que este mes de junio, este mes de julio, este mes de esos meses de transición para cerrar semestre y para comenzar nuevo semestre, serán para enfocarnos en todo aquello que Dios puede hacer. No sé qué situación particular usted esté viviendo en este tiempo, qué haya sucedido, qué esté atravesando. Como les decía, sabemos de personas que están en situaciones de salud, en quebranto, personas que están en proyectos de tipo familiar, muy delicados, que la mano de Dios es la que puede hacer el cambio y la diferencia, situaciones económicas a veces apretadas, proyectos futuros que muchas veces están en vilo, que no se sabe si se va a dar o no se va a dar, o también nuevos proyectos de vida,
nuevos procesos en la vida de uno. Si cualquiera de esas situaciones está presente, usted es un candidato para ver milagros, señales y prodigios. Porque en todas esas cosas Dios siempre quiere intervenir. Pero es necesario obedecer. Para esto, pues obviamente cada uno de estos grandes milagros nos llevan es, ¿qué me pide Dios que yo haga? A Pedro le pidió simplemente que echara su red. ¿Qué le está pidiendo Dios a usted que usted haga? En aquellas oraciones que usted levanta al Señor y que le pide al Señor que responda a su clamor, al clamor de su familia, ¿qué le dice Dios a usted que haga? Seguramente Él le habla, porque si algo nosotros sabemos es que Dios está vivo. Dios no es un cuento del pasado, Dios está vivo y Dios sigue hablando. Muchas veces habla a través de su palabra de formas claras y precisas, muchas veces coloca impresiones en el corazón, muchas veces trae pensamientos a nuestra mente, porque todo eso es la forma en que Dios puede hablarnos. Muchas veces utiliza a otras personas a nuestro lado para decirnos aquellas cosas que necesitábamos escuchar y aquellas cosas que necesitamos hacer. Así que en estos 2 meses oremos mucho a Dios por eso, porque Dios nos permita, así como lo hemos venido haciendo, seguirlo haciendo, es fundamentarnos muy bien en su palabra. Somos un ministerio que se enfoca en el discipulado y eso implica enseñar lo que la Biblia dice. Mateo 28 es nuestra misión y allí dice enseñando todas las cosas que Él nos mandó hacer. Y una de las cosas que nosotros permanentemente hacemos es enseñar lo que la Biblia dice, lo que Jesús nos enseñó. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, sino también pedirle a Dios que haga milagros, señales y prodigios, con todos aquellos que lo necesiten para creer, para que también ellos vengan a conocer del Señor. Así que les invito entonces durante estos meses a abrir su corazón, a colocar su necesidad en las manos de Dios, a orar creyendo, y cuando aún veamos los milagros y los prodigios, pues demos la gloria a Dios, así como lo hizo Pedro al final, ¿no? A veces le cuesta a uno trabajo, a veces como la esposa le dice es testarudo, uno también a veces es testarudo, a veces somos necios, pero finalmente Dios va aclarando, Dios va sacándonos de ese entenebrecimiento en que vivimos y nos va permitiendo conocer y entender que todo finalmente depende de Él y que todo lo que necesitamos hacer es creer y confiar. Así que vamos a orar, vamos a comenzar este mes de junio con este desafío. Espero que Dios haya hablado a su corazón, que habiendo recreado la historia de este pasaje de Lucas 5, que obviamente guardando todo aquello que la palabra de Dios nos enseña, podamos recrear un poco más nuestra mente, poder sentir de pronto un poco más lo que sintió Pedro, lo que sintió Andrés, Jacobo, Juan, esos 4 primeros discípulos de Jesús, sus familias, poder entender cómo Dios interviene en el día a día de sus necesidades, cómo Dios transforma lo que era un gran problema en una gran bendición, cómo Dios puede cambiar las cosas, cómo, como escuchamos nosotros, Dios tiene otros pensamientos y otros planes para nuestras vidas. A veces nosotros vivimos enfocados solamente en lo que creemos que deberíamos hacer, pero no le hemos preguntado a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. A lo mejor los planes de Dios son diferentes, y si así son mucho mejores, más excelentes, tienen una trascendencia mucho mayor que cualquiera de los planes que nosotros podamos tener. Acompáñenme a orar. Pedro les decía que se llama este joven, como en el caso de la suegra, que el diagnóstico médico de pronto es un diagnóstico ya definitivo, no hay opciones, no hay posibilidades, pero nosotros creemos que sí. Nosotros creemos en un Dios hacedor de milagros, hacedor de imposibles, un Dios que se compadece de las personas, es un Dios que tiene misericordia de cada uno, y es un Dios que se aproxima al dolor, donde existe el dolor, la aflicción, donde existe la necesidad, Él está ahí, más cerca de lo que nosotros pensamos. En este caso particular de nuestros vecinos, muchas veces nosotros pensamos que como ellos no se acercan a la iglesia, el Señor no se puede acercar a ellos. Pero un día, todos y cada uno de nosotros también estuvimos en esa condición que mirábamos todo a la distancia, y que muchas veces juzgamos y condenamos, que muchas veces dijimos que era un error, una equivocación, que era gente fanática,
De pronto les juzgamos a aquellos que habíamos conocido en una tradición religiosa y que ahora decían leer la Biblia, creer en Cristo, ser cristianos, los considerábamos traidores de una tradición religiosa. Pero así nos sucedió a todos nosotros. Y un día, Dios nos permitió ver la evidencia de su poder. Dios tocó nuestras vidas y empezó una transformación y un cambio que hasta el día de hoy no se ha detenido, porque el que comenzó en nosotros cada día la perfecciona, dice su palabra. Esa obra cada día se hace mejor. Y llegamos al día de hoy, habiendo pasado de pronto muchos años, o para otros menos, para otros pocos, para otros apenas está iniciando. Pero podemos decir con toda seguridad que Dios sigue siendo un Dios vivo, real y verdadero. Que Dios no solamente era un concepto religioso que nos compartían y que habíamos aceptado. De pronto al principio pensábamos que lo importante era la comunión con otras personas, la lectura de la Biblia, el aprender canciones, el tener ciertas disciplinas espirituales. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. Todo eso lo involucra, pero es mucho más que eso. La vida cristiana es un día a día con el Señor. Es un día a día tal como cada día cada uno de nosotros lo vive. Es un día en el trabajo, un día en el hogar, un día en la universidad, un día en el colegio. Es un día como madres de niños pequeños. Es un día como abuelos, como padre de hijos mayores. Ese es el día a día de la vida cristiana. Y en ese día a día se presentan muchas circunstancias en las cuales hemos visto cómo Dios, cuando hemos confiado en Él, ha operado, cómo Dios ha tocado, ha transformado, ha cambiado. Yo le doy gracias a Dios por ese momento en que llegó a nuestras vidas, porque no sabíamos todo lo que venía detrás de ello. Hoy, después de los años, podemos decirle gracias a Dios, porque hoy entendemos que era mucho más que simplemente haber hecho una oración o haber ido a un lugar o haber empezado a leer la Biblia. Tú has afectado toda nuestra vida. Y así te pido que lo sigas haciendo con aquellos que aún no te conocen, que de pronto han oído, han visto, pero que no han entregado sus vidas a ti, que son como el Pedro de esta película, que aunque les digan, aunque les cuenten, a ellos les cuesta trabajo aceptar y creer, y que a veces las situaciones de milagro en sus vidas son las que pueden ayudar a que su corazón se incline hacia ti. Por eso oramos así como por nuestros vecinos de enfrente. Yo le pido a usted que ore por aquellos que usted conoce, personas que de pronto nunca han dicho creer, pero que en una necesidad y sabiendo que usted es una persona de fe, que ora, que le pide a Dios, se acercaron y le encomendaron su necesidad. Están poniendo en sus manos la oportunidad de Dios para sus vidas. Y no podemos orar de forma descuidada. Tenemos que orar creyendo de que Dios puede actuar sobre ese hijo, sobre esa enfermedad, sobre ese diagnóstico. Nosotros entendemos que obviamente existen leyes, principios, que fueron constituidos por el mismo Dios de la creación, para que las cosas fueran y se sostuvieran, para que no anduviésemos en desorden y en caos. Pero cuando es necesario alterar cualquiera de ellos, cualquiera de esas normas, leyes o principios, en beneficio de alguien, Dios lo puede hacer. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que si una enfermedad del diagnóstico Él no tiene cura, Señor, Tú eres la cura de toda enfermedad. Lo que la ciencia, lo que la medicina, lo que los especialistas no han logrado descubrir, Tú lo sabes y lo conoces. Y Tú eres el que puedes dar la palabra de fe y la orden, y las cosas suceden. No sabemos, Tu palabra no nos explica qué dijiste ese día cuando te acercaste a la suegra de Pedro, pero dice que Tú, oh Dios, reprendiste la fiebre se fue y ella quedó restaurada para servir. Así te oramos, Señor, por Pedro y por todos los Pedros que tenemos en nuestras vidas,
por todas aquellas personas que nos han pedido que oremos. Pidamos al Señor creyendo, oremos al Señor en este tiempo. Es un tiempo para abrirnos a los milagros. A lo mejor a usted le cueste trabajo. Yo reconozco que no soy una persona dada a los milagros, creo en ellos, pido milagros, pero no soy una persona que vive constantemente hablando de milagros, aunque todos los días los veo en mi propia vida. Pero para que no caigamos en el error de pensar que solamente el cristianismo es intelectual, la Biblia describe que también es poder de Dios, que el evangelio que hemos aprendido es poder de Dios, y que ese poder de Dios se llama Espíritu Santo, y que el que restaura, levanta, sana, el que transforma, el que cambia, es el Espíritu de Dios. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que toque a esas vidas, a esas personas en esas necesidades. Puede ser la suya, puede que usted esté aquí y tenga una enfermedad, y una enfermedad con un diagnóstico reservado. Puede que sea usted la persona que tiene una situación económica complicada. Usted ha sido como Pedro, un hombre o mujeres forzados, han luchado, han batallado, no han dejado de hacer lo que tenían que hacer, pero aún habiéndolo hecho todo, no es suficiente. Y poco a poco se acumulan sobre nosotros compromisos y deudas. De pronto estás en esa situación. A lo mejor hemos tomado decisiones equivocadas que nos han traído consecuencias graves y estamos metidos en un problema ahora. Pero aquí está el mismo sanador del pasado, aquel que puede decirnos: mira, obedéceme, echa tu red para pescar. Si usted hace lo que Dios le está diciendo que haga, lo que Dios le está enseñando que haga, seguramente va a levantar su propia red y va a encontrar que allí está la provisión de Dios para todas las necesidades, que Él puede suplir de maneras sobreabundantes, porque así está prometido. No solamente medida rasa, sino abundante y sobreabundante, hasta que desborde, porque Él es un Dios que no tiene límites. Los límites están colocados en nosotros, en nuestra propia fe. Somos nosotros los que limitamos a veces ese poder, esa intervención de Dios. Déjela que fluya, deja que fluya el poder. Deje que la palabra de Dios vaya y haga lo que dice. Así está escrito: envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios va y toca el corazón, toca la mente, activa la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y nos permite creer que aquello que pensábamos que no podía ser, se vuelve una realidad. Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra necesidad de Ti, de nuestra dependencia constante y continua de Ti. Sé, oh Dios, porque conozco muchas personas presentes, la gran mayoría, que somos honestos en decir que creemos en Ti, en decir que Te buscamos. Aún el hecho de estar hoy aquí es evidente, pero Tú sabes las luchas que cada uno de nosotros en nuestro propio corazón tiene, las batallas que cada uno de nosotros en nuestra propia vida libra, y que muchas veces no es porque estemos apenas comenzando nuestra experiencia caminando contigo, sino porque aún llevamos muchos años, pero aún tenemos viejos hábitos, viejas costumbres, aún hay viejos temores y miedos que nos acompañan. Pero Tú eres un Dios que quiere liberarnos de todo ello, que quiere llevarnos a experimentar una vida que siguiéndote, creyéndote, obedeciéndote, no tendremos necesidad de nada, porque todo lo suplirás. Tú lo dijiste, que todo lo suplirías conforme a Tus riquezas en gloria. Y lo que nos has enseñado y que tenemos claro es: nos darás todo lo que necesitamos. Aún nos enseñaste en la oración del Padre Nuestro que cada día traerá su propio afán, y en cada día el pan y provisión para nuestra necesidad estará presente. Pero
aún lo sabemos, no solamente ha sido lo medido, sino aún siempre nos has dado de más, has sido generoso. Así que ninguno de nosotros, Señor, tiene razones para dudar, ninguno de nosotros tiene razones para justificar que no se puede, que no hay cómo creer y ver. Por el contrario, tenemos más que suficientes, pero tú sabes cuánto nos cuesta aceptarlo en nuestras vidas. Cuánto nos cuesta descansar en esas promesas, cuánto nos cuesta descansar en tu carácter perfecto. Y yo te pido que este tiempo, Señor, sea para eso, para que nuestro corazón encuentre alivio y descanso. Tú mismo, Señor Jesús, una vez nos hiciste la invitación diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Echen su yugo sobre mí, su carga, su peso, y lleven mi carga que es fácil y mi yugo que es ligero. Tú hiciste esa invitación y a todos aquellos que la han aceptado, Señor, efectivamente se cumplió. Tú quitaste pesos, yugos, cargas que nos agobiaban en el caminar. Y obviamente nos has colocado una responsabilidad, un yugo que seguir, pero es fácil y se ha vuelto ligero. Porque obviamente obedecerte, Señor, demanda de nosotros actos de fe, demanda de nosotros valentía, porque no siempre es fácil. Pero ¿sabes qué, Señor? Siempre es fácil, es ligero. El peso, el yugo que eso puede producir en nuestras vidas. Mucho más fácil y ligero que las cargas que acostumbrábamos a llevar. Y yo le invito en el nombre de Jesús, teniendo todas estas imágenes, tanto de la Biblia como de esta película que nos permite recrearla, que para Él no hay nada que sea difícil o imposible. Que así hacía Jesús, llegaba, daba respuestas y continuaba su ministerio. Él seguía porque había muchos como Pedro, como Juan, como Santiago, había muchos como la suegra, en muchos lugares enfermos, necesitados, discriminados, acusados, y allí Jesús fue siempre una respuesta a sus necesidades. Hoy es nuestro día, hoy es nuestra oportunidad. Él se pasea en medio de nosotros. Hoy su palabra es una palabra viva. Hoy su palabra es una palabra que nos permite entender mejor. Pero asimismo también es el día de nuestra respuesta. Llega ese momento en que como Pedro tenemos que decirle: sabes qué, Señor, aunque no soy digno, yo quiero seguirte. Y yo quiero seguirte todos los días de mi vida. Y yo quiero confiar en ti cada día más y descansar en ti y en tus promesas confiadamente. No quiero vivir con afanes, con angustia, con ansiedades. No quiero vivir con aprensiones y temores. Quiero vivir en la libertad con que tú me has hecho libre. Quiero ser una persona que se pueda reír todo el tiempo, de toda circunstancia, porque confía en que todo lo usarás para bien siempre en nuestras vidas. Aún lo más difícil, lo más doloroso, lo que más, oh Dios, puede hacer que nuestro corazón se quebrante, tú lo puedes usar para traer gozo y alegría, porque tu palabra lo dice. Muchas veces habrá que sembrar con lágrimas, pero se recogerá con regocijo. Las cosechas y las gavillas serán recogidas con una boca llena de alabanza y de risa, dice tu palabra. Así te oro en el nombre de Jesús. Tú nos conoces a todos y tú sabes de qué cosas tenemos necesidad cada uno de nosotros. ¿Cuál es el momento de nuestras vidas? ¿Cuál es el estadio? ¿Cuál es la decisión que en este instante de nuestras vidas tenemos que tomar? La que hemos tomado, lo que tenemos que asumir. Pero siempre será mejor que lo que hemos tenido antes. De eso sí estoy convencido, Señor, que nuestra vida siempre será mejor mañana de lo que fue hoy. Hoy ha sido mejor de lo que fue ayer. Y así será todo el tiempo, Señor, hasta el final. Porque es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que se hace perfecta, Señor. Gracias te damos, te bendecimos. Disponemos nuestro corazón, haz que sucedan esas cosas. Permítenos oír de Pedro que se restauró y oír de tantos otros que fueron sanados, que fueron cambiadas sus circunstancias. Permítenos oír que te moviste y que la gente quiso conocer de ti
y permítenos acercarnos a decirles quién eres, cómo actúas, de lo que eres capaz, Señor, porque aún para eso nos has llamado, para dar testimonio de ti a todas las naciones. Te estamos bendiciendo por comenzar este mes de junio, último del semestre primero de este año, Señor. Te estamos dando gracias por todo lo que fueron estos primeros 5 meses, el cerrar antes de salir a esos periodos de vacaciones que seguramente vendrán en la parte académica y que algunos tendrán en su área laboral y que algunos tomarán para estar con su familia, Señor, en tiempos de reposo y descanso. Permítenos cerrar este semestre con tu gracia, con tu favor. Permítenos ver cosas que quisimos haber visto antes, pero que no habían llegado. Permítenos recibir aquellas cosas que esperamos, aquellas cosas que pedimos. Y permítenos prepararnos para todo lo que viene en el segundo semestre, Señor. Oh Dios, no nos interesa qué dice el mundo, no nos interesa cuáles son los diagnósticos que el mundo da, cuál es el presagio que ellos afirman que vendrá. A nosotros lo que nos importa es saber que tú dices que nuestra vida en tus manos cada vez será mejor. Y en eso confiamos, en eso creemos. Y así mismo cada día avanzamos. Y así esperamos de tu respuesta, Señor. Ahora, oh Dios, oro por aquellos vientres que están buscando, Señor, que allí haya vida en sus vientres. Aquellos casados que están orando por sus hijos, Señor. Y hay situaciones, oh Dios, donde ha sido difícil la concepción, pero tú eres el Dios de Abraham, y Sara, su esposa, era estéril. Tú eres el Dios de Isaac y Rebeca, era estéril. Y tú permitiste a que allí hubiese vida en esos vientres estériles, Señor. Oro en el nombre de Jesús, pidiéndote por los vientres que hasta ahora han sido estériles o difíciles de concepción. Oramos en el nombre de Jesús, porque aquí hay familias que valoran y aprecian a sus hijos. No te estamos diciendo, oh Dios, danos para luego abortar o para luego tirar. Te estamos diciendo, danos de esa herencia personal para cuidar, para enseñar, para guiar, para hacer de ellos hombres y mujeres en el futuro que te glorifiquen a ti, Señor. Bendice la descendencia de nuestras familias. Bendice los hijos aún de nuestros hijos y de ellos también, Señor, de los hijos de nuestros hijos. Que tu bendición les alcance, porque tú dices que hasta la 4ª y 5ª generación habrá bendición para ellos. Así lo creo, Señor. Y tú allí estarás presente en cada una de las diferentes circunstancias y mostrarás toda tu gloria y favor sobre ellos. Y nosotros nos alegraremos y nos gozaremos de haber confiado en ti, Señor. Bendito seas, oh Dios, por los milagros que vendrán, por las señales que habrá. Bendito por todos aquellos que ganaremos a través de esas señales y esos prodigios que tú harás en medio de ellos. Aquellos que conocerán de ti, aquellos que se entregarán a ti. Muchos de ellos de pronto vendrán aquí a la iglesia, otros irán a otro lugar que tú los guíes a ir. Pero gracias por todos aquellos que serán salvos en este tiempo. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestro corazón siempre sea sensible y esté siempre dispuesto para ti. No somos perfectos, ninguno de nosotros lo somos. Danos la sensatez de reconocer nuestras limitaciones y la honestidad para reconocer nuestras equivocaciones. Danos la valentía para admitir, Señor, la necesidad muchas veces de una disciplina, pero también danos la fe para confiar que tú puedes restaurar y hacer cosas mejores. Si a ti nos volvemos, tú restauras, Señor. Si a ti nos volvemos, tú sanas, tú transformas y tú cambias. Hazlo, Señor, en nuestras vidas, por favor. Te lo estamos pidiendo, somos tus hijos, hemos aprendido a confiar en ti como Padre y sabemos que tú no nos decepcionas a ninguno de nosotros. Bendecimos, Señor, este tiempo entonces. Te pedimos, permítenos tener un mes lleno de milagros, de prodigios, así como Pedro, poder llamar a otros para que vengan a ayudarnos a ver todas las grandes cosas que tú harás en medio de nosotros. Y gracias, Señor, porque así será, porque vendrán, Señor, vendrán a buscarte muchas personas.
Te bendecimos, te adoramos. Cantémosle al Señor para terminar en este tiempo, dándole gracias por el mes que hemos iniciado, dándole gracias por la actividad que tuvimos para cerrar todo este tiempo de mayo, dándole gracias por todo lo que vendrá. Gracias por cada uno de ustedes, a Dios doy, por cada una de sus familias. Como siempre lo hemos declarado, ustedes son un aliciente de la fe, son un testimonio del poder de Dios y son parte de ese gran desafío de Dios para alcanzar el mundo para Cristo. A través de cada uno de nosotros Dios hará grandes cosas y eso es lo que creemos. Dios les bendiga, Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a sus hijos. Ellos están bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, y Dios cumplirá sus propósitos en ellos y testificarán de Cristo Jesús y de su poder en sus vidas. Así lo veremos y en eso nos deleitaremos, nos alegraremos y para siempre estaremos agradecidos con el Señor.